además de eso, presido el Consejo de la Sociedad Civil de Telecomunicaciones, donde aparecen otros temas que parecieran no estar vinculados ni a la libertad de expresión ni a la comunicación, porque son de algún modo transparentes a nosotros, como por ejemplo el acceso a Internet, la competitividad de las empresas en ese sector, cómo eso afecta también las problemáticas de concentración, etc. Entonces, un poco sobre todo eso va a versar esta presentación que les voy a hacer, que tiene elementos por una parte de políticas, como señaló Alex, y también cuestiones más vinculadas específicamente a qué es lo que entendemos por derecho a la comunicación hoy día, ¿sí? Entonces, como que les quiero contar un poco la historia de cómo hemos ido en los debates sobre la libertad de expresión, ampliando qué es lo que entendemos por libertad de expresión, ¿sí? Ahí un poco como en unas ondas concéntricas. En realidad la libertad de expresión en un principio fue estrictamente libertad de prensa, ¿sí? Hoy día, en cambio, cuando hablamos de libertad de expresión hablamos de algo mucho más grande, mucho más complejo y mucho más profundo, y para eso nos resulta más útil el concepto de derecho a la comunicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad de prensa? Cuando hablamos de libertad de prensa hablamos de la libertad de expresión tal como fue legitimada o afirmada en las revoluciones burguesas de la modernidad, como la inglesa, como la francesa, ¿sí? Donde se entendió la libertad de expresión básicamente como la libertad de emitir opiniones en términos orales, pero también sobre la libertad de crear medios de comunicación. Sin embargo, este concepto de libertad de expresión hoy día ha quedado reducido a la libertad de empresa, ¿sí? Es decir, a la libertad de los empresarios que quieren crear medios de comunicación, ¿sí? Y este es de algún modo el concepto de libertad de expresión que está instalado más hegemónicamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé aquí en España, digamos, quiénes representan esos intereses, pero por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa en América Latina es muy potente para defender esta idea de libertad de expresión, ¿sí? Que es, no hay libertad de expresión cuando son los medios privados los que son atacados, ¿sí? Ya sea por el Estado o son criticados por las organizaciones sociales, etc. Entonces ese es como cómo se ha entendido y cómo se sigue, digamos, podríamos decir, es una noción liberal en un sentido paradigmático de la libertad de expresión, ¿sí? Luego, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se agrega otro elemento a esta noción de libertad de expresión, que es la del derecho a la información, ¿sí? Es decir, las personas tenemos derecho a emitir opiniones, las empresas tienen derecho a crear medios, pero además las personas tenemos derecho a recibir información de calidad, ¿sí? Pero el tema es que ahí entonces se separa de algún modo la idea del emisor y el receptor, ¿sí? Es decir, hay unos señores o unas señoras profesionales que son los que están encargados de entregar la información, y hay otros que delegamos ese poder o esa capacidad o esa facultad en estos señores, y que solo estamos hechos para recibir información, ¿sí? Y esto de algún modo se va complejizando con el pasar del siglo XX. Por ejemplo, el año 85, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite en uno de sus, digamos, de sus informes, o en este caso me parece que era a partir de un caso específico, es capaz de señalar algo que ya hoy día nos parece que tiene más sentido, pero en ese momento fue muy radical, que es decir, la libertad de expresión no es solo un derecho individual, es decir, que tiene que ver con el ejercicio de, digamos, subjetivo de un derecho, sino que también es un derecho colectivo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea un derecho colectivo? Que es un derecho que no solo tiene que ver con lo que cada uno hace con la libertad de expresión, sino que tiene que ver con algo que es más
es la suma de las partes y que es cómo la libertad de expresión puede contribuir, su ejercicio, su protección puede contribuir a la democracia, puede contribuir al fortalecimiento de la democracia. Y ahí entonces entra otro elemento, que es el tema de qué pasa con la concentración de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con cómo esa concentración afecta la pluralidad? ¿Cómo esa concentración afecta la diversidad? ¿Quiénes son los que efectivamente, o digamos, planteando la pregunta de otra manera, ¿tenemos todos el mismo derecho a crear medios de comunicación? Hay unos que lo tienen más fácil, hay otros que lo tienen más difícil. Entonces ya esto ya se va poniendo más difícil de determinar, ¿sí? Cuando en un país efectivamente se pueden crear medios privados, pero no hay protección o garantías para que los medios sin fines de lucro produzcan comunicación, entonces ¿se afecta o no se afecta la democracia? ¿Se afecta o no se afecta la libertad de expresión? O cuando el Estado tiene medios que en vez de ser públicos son gubernamentales, ¿sí? Es decir, que sirven al gobierno. O al revés, cuando un país no tiene medios públicos y solo deja espacio a los medios privados comerciales, ¿sí? En todos ellos estamos seguros de que esas son las formas de garantizar que efectivamente se está ejerciendo, se está practicando, se está garantizando el derecho a la comunicación como un derecho colectivo o no, ¿sí? Todas esas preguntas de algún modo se van sucediendo a partir de este elemento que introduce la Corte Interamericana. Y por otro lado, el concepto de derecho a comunicar ya emerge a fines de los 60. La primera persona que lo usa es un señor que se llamaba Jean Darcy, un señor francés. Ese concepto es asimilado por primera vez en el informe McBride, que no sé si ustedes han tenido alguna noción de él. Es un informe muy importante que hizo la UNESCO en la década de los 70, donde la UNESCO por primera y única vez, vamos a decir, problematiza los flujos desiguales de información, de comunicación y de cultura entre el norte global y el sur global, ¿sí? Digamos que fue tan impactante este informe que provocó la salida de Estados Unidos e Inglaterra de la UNESCO, y provocó que después de esa salida ese informe se guardara en un cajón y nunca más se hablara de él. Bien, no se hablara de él hasta el 2003, cuando fue la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, donde hubo otro momento, otra posibilidad de volver a discutir estos temas, pero ya en un contexto distinto, en el contexto de la convergencia digital, ¿sí? Donde eso añade otra complejidad a la discusión sobre la libertad de expresión, ¿sí? Que es un poco por donde empecé hoy día, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructuras de telecomunicaciones. Las infraestructuras de telecomunicaciones, ¿cómo debieran ser para efectivamente garantizar el ejercicio de la libertad de expresión como derecho individual y como derecho colectivo? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos parece natural, por ejemplo, pagar por Internet? ¿Por qué nos parece natural que Internet sea básicamente empresas privadas, comerciales? ¿Por qué Internet no fue desde un principio un servicio público? ¿Por qué Internet no fue, que es algo que algunos países ahora están discutiendo? ¿Por qué no planteamos un servicio mínimo de Internet como una garantía para todos? ¿Sí? Que efectivamente a lo mejor no todos podamos ver películas en Internet, pero sí que todos podamos tener un acceso mínimo, así como todos podemos encender la radio y escuchar la radio, encender la tele y prender la tele abierta. Bueno, que exista un servicio mínimo garantizado para todos. ¿O por qué no se promueven las cooperativas de telecomunicaciones? Tienen las mismas facilidades las empresas, grandes empresas comerciales, que las cooperativas de telecomunicaciones en los distintos países. Aquí, por ejemplo, en España hay 2 o 3 experiencias interesantes. En México también hay experiencias interesantes, en Canadá. Pero en el resto de países, normalmente se asume como que eso es lo normal.
¿sí? Como que no vemos que eso es estructuras que de algún modo, como decía Marcial, como que van legitimando como cierta normalidad de las cosas que nos hace difícil salir de ahí para plantearnos la pregunta sobre si las cosas podrían ser de otra manera. Entonces, bueno, esta es un poco la cita de donde arranca por primera vez el concepto de derecho a la comunicación, ¿sí? Esta idea de que cuando hablamos de derechos humanos, más que hablar de derecho del hombre a la información, tenemos que hablar del derecho de los hombres y, bueno, de las mujeres a comunicarnos. Y bueno, la Comisión McBride, que es la que genera este informe, que les comenté, planteaba que los elementos de la democratización de la comunicación eran básicamente tres. El acceso de todos los agentes a todos los tipos de comunicación, la participación en los procesos de comunicación por parte de los profesionales y también de los no profesionales de la comunicación, y esta dimensión del derecho a comunicar. Y bueno, además de estos hitos, es importante que ya a partir de la década de los 90 vamos encontrando en distintos escenarios y a partir de distintas, podríamos decir, de distintas disciplinas, la reflexión sobre que efectivamente la libertad de expresión tal como la hemos entendido es insuficiente para pensar muchos problemas o muchas dimensiones de la realidad que tenemos hoy día, ¿sí? Por ejemplo, Jakubowicz, que hablaba de ya en la década del 90, ¿no?, de que había que ir más allá del concepto de libertad de expresión para democratizar la comunicación, ¿sí? O Zafón, que es una colombiana, que plantea que hay que entender la relación entre digamos, la democracia y el derecho a la comunicación, o la idea de pensar el derecho a la comunicación como un derecho de tercera generación, ¿sí? Es decir, como digamos que no solamente el ejercicio, digamos, de la ciudadanía o del sujeto de derecho no tiene que ver solamente con los derechos cívicos y socioeconómicos, sino que también con el ámbito comunicativo cultural, ¿sí? Porque este concepto de derecho a la comunicación, que ya vamos a ver, digamos, cómo lo podemos desplegar, finalmente nos muestra que hay una relación mucho más estrecha de lo que nos parece a simple vista entre comunicación, información, cultura, conocimiento y tecnología, ¿sí? Es decir, que hoy día, precisamente porque vivimos en una sociedad donde todo esto, digamos que está convergiendo, es difícil pensar la libertad de expresión separada, por ejemplo, del derecho a la cultura, ¿sí? Y otro elemento interesante también que plantea Zafón es que dice que el derecho a la comunicación es un derecho emergente en el sentido de que lo practicamos, pero no está reconocido jurídicamente, ¿sí? Y ahí dice algo bien interesante, porque dice que, por ejemplo, los medios comunitarios históricamente han sido quienes paradigmáticamente expresan cómo los ciudadanos comunes y corrientes hemos ejercido el derecho a la comunicación, ¿sí? El derecho a ser emisores y no solo meramente receptores de comunicación. Entonces, ¿qué va a pasar en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información? Esta es una cumbre que se hizo en dos momentos, entre el 2003 y el 2005 se hicieron dos encuentros y entre medio 2 años de debate y discusión internacional entre empresas, gobiernos y sociedad civil sobre, bueno, cuál es el marco democrático que se va digamos, que se van a poner los países del mundo para integrarse a la sociedad de la información, garantizando la democracia, garantizando el acceso equitativo a las tecnologías, etc. ¿Sí? Y ahí un académico y activista que se llama Cés Hamelink empezó a plantear la importancia de que en este contexto se comenzara a hablar del derecho a la comunicación más que de la libertad de expresión, ¿sí? Es decir, en un evento internacional se plantea entonces la necesidad
necesidad de que dejemos de hablar de libertad de expresión, ¿sí? Que el concepto de libertad de expresión es insuficiente, ¿no? Entonces eso igual, si ustedes lo piensan, es bastante radical, ¿sí? Es decir, ya en el fondo lo que estaba planteando el concepto de libertad de expresión era que ya no servía, había dejado de servir, ¿ya? Y entonces él dice que voy a explicar cuál es el contenido del derecho a la comunicación como yo lo entiendo, ¿sí? Entonces él dice, bueno, para mí el derecho a la comunicación tiene 5 dimensiones, ¿sí? Los derechos de información, que sería lo más parecido a cómo hemos entendido históricamente la libertad de expresión, los derechos culturales, de protección, colectivos y de participación. Entonces, como pueden ver ahí, los derechos de información tienen que ver con estar informados, con la libertad de pensar, con la libertad de tener opinión, con el derecho a acceder a información sobre temas de interés público y sobre el derecho al acceso a medios públicos. Aquí, por ejemplo, sí hay una cosa importante que antes tampoco era tan visible y que hoy día sí es cada vez más relevante, que es el acceso a la información pública, ¿sí? Por ejemplo, ustedes como periodistas, no sé cómo lo trabajan, o digamos cuáles son las garantías en España para el acceso a la información pública. Es decir, ¿cómo hacen? ¿Cómo es? ¿No? Nada. Bueno. Bueno, es un tema, por ejemplo, que los organismos, por ejemplo, la misma Comisión Interamericana, lo está trabajando bastante profundamente, porque tiene que ver con cómo los estados se vuelven opacos, ¿sí? Respecto sobre cómo gastan su dinero, a quién le asignan los convenios, o cómo se toman las decisiones de determinadas cuestiones relativas con las políticas públicas, etc. Entonces es un elemento que antes no estaba tan garantizado, pero hoy día se está presionando para que existan garantías mínimas para que en cada país las personas, ya sea en términos personales o en términos institucionales, puedan exigir al Estado, a sus estados, que sean transparentes, ¿sí? Los derechos culturales. Y aquí es interesante porque empezamos a ver cómo se mezcla la comunicación con la cultura, ¿sí? Porque para Hamelin, el derecho a la comunicación también tiene que ver con la diversidad cultural, tiene que ver con la protección del patrimonio cultural, tiene que ver con el derecho a la creatividad, con el derecho a la independencia artística. Y aquí dos elementos que a mí me parecen muy importantes para entender, digamos, el cruce comunicación-cultura, que es el derecho a usar nuestro idioma en privado y en público, ¿sí? Que eso es muy sensible, por ejemplo, en esta zona, ¿sí? Que serían los países catalanes, ¿o no? Entonces, claro, en España este es un tema, por ejemplo, que es muy, ¿cómo podríamos decir? Está muy a flor de piel, ¿sí? Como las comunidades autónomas que históricamente han sido espacios lingüísticos propios, ¿sí? Han tenido que luchar en ese sentido con el Estado para ser reconocidos, ¿sí? Para tener sus propios medios públicos, sus propias, digamos, la preservación del idioma en las escuelas. O sea, es un tema que aquí se vive de esa manera, en América Latina se vive de una manera distinta, ¿sí? Porque hay como un Estado castellano hablante, ¿sí? Que de pronto decide si negocia o no negocia con los pueblos originarios la preservación de las lenguas originarias, ¿sí? Es otra relación, ¿ya? Es mucho más desigual, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos pueblos que mantienen lenguas, pero que no hay ninguna garantía, por ejemplo, de que esas lenguas se hablen en los colegios, ni siquiera en los colegios de esas zonas, ¿sí? Entonces, se entiende que la lengua es un elemento clave de la cultura, pero también es un elemento clave de la comunicación, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, la relevancia de garantizar el respeto, la preservación de esa dimensión comunicativo-cultural.
Y de mí hace calor aquí. ¿Se puede prender el aire? Porque creo que hace... Yo veo a la gente ahí abanicándose, entonces creo que hay que ponerlo más fuerte. ¿Sí? Bien, otros elementos que vamos viendo que forman parte del derecho a la comunicación. La importancia de la privacidad. Nuevamente aquí el tema de Internet es muy importante para entender este punto, ¿sí? Hoy día que existe cada vez una mayor conciencia sobre el tema de la vigilancia a través de las redes sociales. O sea, hoy día es importante entender que la vigilancia de las redes sociales entra en tensión con la libertad de expresión, ¿sí? Porque efectivamente yo puedo no tener nada que ocultar, pero eso no legitima ni que el Estado, ni que una empresa o que un Estado internacional, es decir, un Estado que ni siquiera es el mío, sepa de qué es lo que yo hablo, con quién, las fotos que saco, los temas de los que hablo, etc. ¿Sí? Entonces, la privacidad también forma parte hoy día de esta comprensión más compleja de la libertad de expresión. La importancia, por ejemplo, de cómo problematizamos el tema de los discursos discriminatorios, los discursos criminalizadores y los discursos de odio, ¿sí? Que son también formas de comunicación con las que nos tenemos que enfrentar. ¿Es legítimo que quienes emiten discursos de odio tengan libertad de expresión? ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? Todas esas son preguntas que, digamos que no se hicieron cuando se plantearon estas primeras declaraciones sobre la libertad de expresión en las revoluciones modernas. Y también es importante el tema de la independencia profesional de los trabajadores de la comunicación, ¿sí? Que también es un tema que cada vez, digamos, con la precariedad del trabajo de los comunicadores, digamos que es un tema que se vuelve cada vez más urgente. Penúltimamente, sí, me quedan dos dimensiones. Bueno, asumiendo que la libertad de expresión entonces era un derecho colectivo, también vemos que hay aspectos de la comunicación que tienen que ver con cómo podemos nosotros medir dónde está este ejercicio colectivo de la libertad de expresión al derecho a la comunicación. Por ejemplo, el tema del acceso al conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acceso al conocimiento es el que nos permite tener opinión. Entonces, si ese acceso al conocimiento está privatizado o está comercializado, entonces se bloquea la libertad de expresión. Se bloquea este derecho a la comunicación entendido más complejamente, ¿sí? La protección del conocimiento de una apropiación exclusivamente privada. Y esto que yo les hablaba de la importancia de las infraestructuras de comunicaciones, ¿sí? El derecho al desarrollo de infraestructuras, no solo el derecho al acceso o el derecho a proveernos, sino que el derecho a crear infraestructuras de telecomunicaciones, ¿sí? Esto cambia radicalmente cómo entendemos hoy día las tecnologías de la información y la comunicación. Y por último, los que Hamelin llama los derechos de participación, que, bueno, tiene que ver con el derecho a tener las capacidades precisamente para participar en la comunicación pública, que de algún modo son consecuencia de todos los otros derechos de los que hemos hablado, ¿sí? Y también este punto, el último importante, participar en la toma de decisiones públicas respecto a la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de comunicación, ¿sí? Yo no traje ahora esa diapositiva, pero efectivamente se puede documentar en qué momento los países latinoamericanos y los países europeos decidieron que la entrada a la sociedad de la información iba a ser a través de la privatización de los servicios de telecomunicación, ¿sí? Que eso ocurrió en la década de los 90. El año 94-95
acá en la Unión Europea y en un acuerdo que se tomó en Argentina con Washington, ¿sí? A partir de ahí se decidió que todo esto iba a ser movilizado por las grandes empresas privadas, ¿sí? No fue una cosa natural, ¿sí? Fue un acuerdo, ¿sí? Entonces es importante entender que ahora lo que tenemos que hacer es de algún modo recuperar ese espacio para la discusión pública y para la discusión de la sociedad civil. En síntesis, cuando hablamos entonces de derecho a la comunicación, estamos hablando de la posibilidad de que todos seamos actores, gestores y creadores de comunicación. Es decir, aquí no hay un derecho que es exclusivo o más legítimo o superior para los profesionales de la comunicación, ¿sí? O para los profesionales de la cultura, o para los profesionales del conocimiento. Y esta idea de derecho a la comunicación, entonces conecta la comunicación, lo que yo les decía, con la cultura, con el conocimiento, con las tecnologías. Y además nos remite a una noción más antropológica de comunicación, ¿sí? O sea, la comunicación no solamente tiene que ver con los dispositivos, no solamente tiene que ver con las competencias profesionales, ¿sí? Tiene que ver con muchas cosas que están más en la base de que esos son los elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con esta discusión sobre el derecho a la comunicación entre el 2003 y el 2005? Bueno, que no hubo acuerdo sobre cambiar el concepto, ¿sí? En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información se optó por no crear un derecho nuevo, es decir, no hablar de derecho a la comunicación como un derecho nuevo que suplantara a la libertad de expresión, sino que se aprobó la idea de que, un poco la síntesis que yo les planteo ahí, que el término derechos a la comunicación se refiere a los actuales derechos relacionados con la comunicación y por lo tanto a lo que hay que ir es hacia un énfasis en la aplicación en la práctica de los actuales derechos a la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros seguimos hablando de libertad de expresión, pero esta vuelta que hemos hecho a través del derecho a la comunicación nos permite profundizar en la comprensión que tenemos de la libertad de expresión, ¿sí? Que la libertad de expresión, en este sentido, que la libertad de opinión, la libertad de crear medios, sí, pero muchas otras cosas más, ¿sí? Y esas muchas otras cosas más tienen que ver con el contexto actual tecnológico, tienen que ver con el contexto actual de la globalización. O sea, precisamente porque estamos en una sociedad más compleja, ¿sí? Es que se necesita un concepto de libertad de expresión más complejo, que dé cuenta de esa complejidad, ¿sí? Porque precisamente, por ejemplo, estas preguntas se hacían en quienes estaban en ese espacio. Si efectivamente se dice que la libertad de expresión tiene que ver con la libertad de buscar y recibir información, pero efectivamente los gobiernos nos entregan información, por ejemplo, el acceso a la información pública, o si tenemos libertad para recibir y transmitir información, que es lo que dicen las constituciones o que dicen las leyes. ¿Qué pasa cuando las personas no pueden hablar en su propia lengua? ¿Sí? O su Estado no reconoce la lengua en la que hablan, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo hablar solo de libertad de expresión, sino que cuando hablamos de esa libertad, entonces hay que remitir a todos estos aspectos, ¿sí? Y todas esas son frentes de batalla para exigir al Estado, en este caso, que asegure el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Cuánto rato me queda? Como 2 minutos. Ya. Deja echar un vistazo. Entonces, bueno, si nosotros volvemos específicamente al ámbito de la comunicación, ¿sí? Nosotros podemos hablar de 3 sectores de la comunicación, ¿sí? El sector público, el sector privado comercial y el sector privado sin fines de lucro, ¿sí? Dentro de cada uno de esos sectores nosotros podemos encontrar como buenos ejemplos y malos ejemplos, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de los medios públicos, un poco lo que yo les decía.
un medio público estatal o un medio público gubernamental, ¿sí? Un medio público que efectivamente responde a los intereses, o en el caso, por ejemplo, de los medios públicos autonómicos, que responden a los intereses, podríamos decir, de la identidad nacional autonómica o de la identidad cultural autonómica, o que responden a los intereses de los gobiernos de turno, ¿sí? En el caso de los privados comerciales, podemos tener casos de medios comerciales independientes que entregan información de calidad. Son pocos, digamos, pero hay, ¿sí? No todos son, digamos, no sé, El Mundo, El País, que digamos que uno ve claramente cuál es la línea editorial que tienen, ¿no? Que se meten, digamos, sistemáticamente contra ciertos países, que hay otros países que parece que nunca pasa nada y todo está bien, ¿no? Y luego en el campo de los privados sin fines de lucro, ahí tenemos de distintos tipos de medios también, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, medios que son más de carácter comunitario, hay otros que son más de carácter, podríamos decir, autoexpresivo, es decir, que son grupos de gente que se levanta a hacer proyectos digamos, de autoconsumo, de interés, no sé, de hobby, ¿sí? Efectivamente hay algunos que son más de hobby, hay otros que presionan o que les interesa trabajar con las comunidades, que incorporan a las comunidades en la participación en todo el proceso de comunicación. Entonces la pregunta es, si nosotros podemos decir a priori que hay un sector que garantice mejor que otro el ejercicio del derecho a la comunicación, ¿sí? O si nosotros podemos decir que siempre es igual y siempre es lo mismo en todos los países, ¿sí? Y yo ahí creo que tenemos que ser, que es difícil establecer generalidades en este punto, ¿sí? Un poco lo que yo les decía también antes, o sea, hay países, por ejemplo, donde no hay medios públicos, ¿sí? Pero puede que en esos países donde no hay medios públicos, a lo mejor existan medios comerciales de mejor calidad que en otros donde sí existen medios públicos, ¿sí? Entonces, digamos que hay que mantener una visión crítica, pero siempre ir viendo la historia en cada caso, ¿sí? O países donde a lo mejor en otro tiempo ha habido mejores proyectos de medios públicos que ahora, o al revés, donde antes había peores proyectos de medios públicos y ahora hay mejores proyectos de medios públicos, ¿sí? O países donde se ha promovido los medios comunitarios y países donde no, ¿sí? Entonces como que es bastante más complejo, y más bien la propuesta que yo les hago es como que entender siempre el sistema de medios como una ecología, ¿sí? Es decir, que lo importante es que estos tres sectores tengan las garantías suficientes para poder ejercer y generar proyectos comunicativos de calidad, ¿sí? Y eso implica, por ejemplo, a nivel de las políticas de comunicación, ¿sí? Que efectivamente existan unas políticas que garanticen que los medios públicos no se gubernamentalicen, ¿sí? Que existan medios públicos para las distintas comunidades o identidades regionales, ¿sí? Que se garantice que los medios sin fines de lucro tengan el mismo acceso, por ejemplo en el caso de los que acceden a frecuencias, al uso del espectro, tanto las radios, las televisiones, los proyectos de telecomunicaciones, tengan el mismo acceso que tienen los medios comerciales, ¿sí? Esa es una prueba de blancura muy importante, ¿sí? No hay prácticamente ningún país en el mundo donde haya un acceso equitativo de los no comerciales y los comerciales al espectro radioeléctrico, ¿sí? Hay países que como que podríamos decir que lo intentan hacerlo mejor que otros, ¿sí? Como por ejemplo Canadá. En Canadá, hasta los pueblos originarios canadienses tienen sus propias cooperativas de telecomunicaciones, ¿sí? Eso en otros países